en cuestión del día, en cuestión de ahí ya empezamos a agarrar pues otras cosas, ¿verdad? Que si el vino, que si nos juntamos para la cena, que si no nos juntamos. Entonces, realmente, hablando de Navidad, muchos pastores pues defienden en un sentido, voy a explicar esto, nunca lo he dicho, pero se lo voy a decir. Por ejemplo, en cuestión de la fiesta de Navidad, desde el año, aproximadamente el año 390, 400 después de Cristo, ¿sí? A través de algunos hombres, no hombres no cristianos, hombres que ya profesaban la fe, ¿sí? Esos hombres empezaron a usar precisamente lo que las demás naciones paganas empezaban a usar. Y lo usaban para poder llegar a ellos al corazón de aquellas tribus o regiones, ¿sí? Por ejemplo, había tribus donde se daba a sus hijos para que aquella tribu ya no pudiera guerrear contra aquella tribu. Entonces llega alguien a evangelizar ahí, llega alguien a querer compartir el evangelio, y ellos usan precisamente esto, por ejemplo, decir, miren, ese hijo que ustedes están dando para aquella tribu ya no pelea con ustedes, eso es lo que representa al Hijo de Dios, que es el príncipe de paz. Entonces ellos empezaron a usar las cosas entre ellos, ¿sí? Que ellos usaban, que no eran cristianas, pero ellos los empezaron a usar para poder evangelizar a los demás. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ya más adelante se va dando precisamente el árbol, por ejemplo. Entonces, se empiezan a cristianizar cosas que no son, con la idea de que ellos escucharan. Y me viene a la mente un ejemplo muy claro, ¿se acuerdan de Nínive? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo que Jonás llegara a ese lugar? ¿Quién se acuerda? Un pez muy grande, ¿sí? Un pez lo traga y lo avienta ahí. Y mire, ellos con 8 palabras, en un mensaje de 8 palabras, ellos se convirtieron. ¿Saben por qué? Porque ellos adoraban al Dios pez. Entonces, en un sentido, sí, quiero que veamos esto, porque quiero usar esa línea para poder exponer a aquellos, ¿verdad?, que defienden esta teoría. Entonces, tanto de aquellas tribus, tanto como del niño, ¿sí?, que daban para aplacar la ira de la tribu, tanto del árbol y después poner esferas que representan la fertilidad, ¿sí? Y hay mucha historia, pero no quiero perder mucho tiempo en eso, sino en ir al núcleo, en ir al objetivo principal, pero para poder ver las teorías. Entonces, cuando llega Jonás ahí, ellos ven a Jonás que es vomitado por un pez, ellos dicen, no, esto sí tiene mucho poder para nosotros, pero porque ellos adoraban a Dios pez. Pues cuando llega Jonás y habla el mensaje de 8 palabras que se arrepientan, ellos se arrepienten. Entonces, otra vez, fíjense, Dios usando algo, ¿sí?, que es para ellos es adoración, pero ahora Dios lo usa para que ellos vengan a conocimiento de Dios. Aunque después, Nahum, el libro de Nahum, profeta menor, dice que ellos después se van a desconvertir. ¿Qué quiero decir con esto, verdad? Que esa es una línea que pastores, iglesias, ¿verdad?, nuestros hermanos en Cristo, porque son doctrinas terciarias, no son secundarias. Eso ya lo hemos visto mucho los jueves. O sea, son doctrinas terciarias que no nos separan, ¿verdad? Simplemente si hay hombres que aquí dicen, bueno, pues yo hago esto, pero ellos buscan santidad y están buscando de Dios, ¿sabes? Claro, sin adorar al árbol, por ejemplo, porque la adoración para quién es, para nuestro Dios. Entonces ellos se defienden con esa línea, ¿verdad? Que ahorita nosotros, dicen ellos, nosotros podemos usar esto precisamente para poder atraer a la gente de afuera, ¿ok? Entonces, esa es su postura. Eso para que lo sepan ustedes, ¿verdad? Como podemos decir, como como enseñanza, de lo cual ustedes puedan, cuando lleguen precisamente a escuchar esto, ustedes siempre, como yo y ustedes, todos aquellos que hemos creído en Cristo, tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Amén? Y más agregándole, ¿verdad?, que te dije después, en el año 400 después de Cristo es cuando ellos empiezan a hacer esa fiesta, usándola, ¿sí? Epifanio creo que empezó a usarla. Estamos hablando no de un hombre que no era cristiano, sino de un hombre que era cristiano usándola para poder, y ya después le pone el pesebre y todo eso, para poder él evangelizar. Bueno, eso es historia, ¿verdad? Y eso es lo que muchos lo usan para poder decir, no pasa nada, ¿verdad? Pero algunos otros pues tenemos otra postura, ¿verdad? Y así. Entonces, pero lo importante es que nosotros veamos el núcleo
y el centro por lo cual Jesús nació, ¿sí? Eso es lo importante, y no desaprovechar esta fecha, porque también el otro extremo es de iglesias que dicen, no, hoy es Navidad, me encierro, no, todo eso es pagano, es mercadotecnia, es consumismo, es todo eso, y pues tratan de aislarse. Ese es otro extremo, ¿verdad? Sabemos que todos los días, para nosotros son los días que hizo el Señor. Nosotros aquí nos juntamos el 24. Siempre nos hemos juntado, de los que llegan, a veces están 2, 3, 5, 10, los que estemos, cantamos, ¿sí? Adoramos y escuchamos algo de la palabra. Entonces, no es llegar a los extremos, sino buscar siempre el equilibrio, el verdadero equilibrio de lo que Dios quiere enseñarnos. Amén. Entonces, agregando, ¿verdad? Precisamente, es que es una fiesta que se le llama, si ahí tenemos una imagen por ahí, es una fiesta que se celebraba entre el 24 y el 25, ¿sí? Ahí vamos a ver una imagen, y esa imagen, esa es otra postura, ¿verdad? De historia, y para muchos no tiene fundamento. Digo porque yo conozco pastores también que dicen, no, eso no tiene fundamento, eso solamente es historia, ¿verdad? Y yo respeto también. Entonces yo soy más centrado en lo que es lo que representa la verdadera Navidad, de la palabra nacimiento. Entonces, ¿qué representa el verdadero nacimiento? Esas son palabras que significa el día del natalicio del sol invencible. Entonces, ellos lo festejaban, se le llamaba la adoración al dios Ra, que era el 25 de diciembre, ¿verdad? Y puedo decir muchas cosas de eso, pero lo importante es que es una fiesta pagana, ¿sí? En los cuales, por el solsticio de invierno, ¿sí? Donde aparecía el sol con más fuerza, el día 25, entonces ellos presentaban sus ofrendas, y ese era el día del natalicio del sol, o sea, se llama Día del Natalicio, del día del natalicio del sol invencible. Pero para nosotros solamente hay un invencible y todopoderoso, que es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, digo esto para que conozcan, o sea, los que no tienen conocimiento, pues vayan, ustedes pueden investigarlo, ¿sí? Entonces, ya dije las posturas por las cuales se defienden, ¿sí? Que se defiende. Después de ahí, pues sabemos bien que lo que se hace otra vez es cristianizar, ¿sí? Y meter precisamente el 25 de diciembre para festejar el nacimiento de Jesucristo. Entonces, fíjense cómo todo lo que le estoy diciendo, que es de una manera que no dice la Biblia. De hecho, te quiero decir algo que yo he analizado. Si la Biblia lo dijera, yo estoy seguro que no lo hace. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Si la Biblia lo registrara y la Biblia dijera, celebren esto y celebrenlo, estoy seguro que no lo hacemos. O sea, la idea siempre es ir en contra de ¿qué? De lo que dice la Biblia. Entonces, si realmente dijera que se festejara, no lo festejaríamos, realmente. Entonces, como le digo, tanto como lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Como lo del nacimiento, que no es tanto que se nació, y hay gente que se agarra, ¿va? Y hasta se pelea, no, es que nació en 3 días, es que y se pelean, ¿va? Y tratan de descartelizar, de sacar la escatología, toda esa tremenda, ¿va? Pero pues lo importante para nosotros, sí, y que no tanto que nos debe interesar qué día, sino qué es lo que representa Jesucristo para nosotros, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, ¿y qué es lo que representa en un sentido práctico? Y primero, para entender eso, tenemos nosotros que entender esto. ¿Qué tan importante es el nacimiento de Jesucristo para Dios? ¿Para quién? Para Dios. O sea, para empezar, ¿qué tan importante es para Dios? Antes de poder yo decir, hoy se acerca Navidad, ¿sí? Para muchos es el mes de noviembre, ¿sí? Es beber y vuelvan a beber, ¿sí? No sé si me expliquen, ¿verdad? Entonces, diciembre es el mes de noviembre. Y no sé, yo recuerdo, bueno, no sé ustedes también, ¿verdad? Que apenas llegaba el 24 y apenas eran las 3 de la tarde y ya queríamos beber y vuelvan a beber, ¿sí? Para llegar a la noche y estar con toda la banda. Llegar y toda la azúcar, todos ya tomados, ¿verdad? Y era, no sé si este le pasó nada más a mí, no a nadie aquí. ¿Sí? No. Ah, qué bien, muy bien. Entonces, esa era la idea, ya que llegaran las 8 de la noche, ¿sí? Yo recuerdo a mi padre que ya pues, está con el Señor porque Dios le dio la oportunidad. Él llegaba, ¿cómo llegaba? Pues ya llegaba bien tomado, todos esperábamos. Ya el 24, no, era ya que llegaba papá bien tomado para las 8 de la noche y decía mamá, ya nos agüitó la Navidad. Entonces, porque para él era beber y volver a beber, y para mi mamá era
precisamente que cada año el niño nacía, ¿sí? Y luego levantarlo y luego acostarlo. Pero cuando saben que el niño, o sea, ese niño, ¿sí? Del que se adoraba en diciembre, pues ese no es Dios, ¿sí? Entonces, el decir esto, le digo, es para poder nosotros, o sea, poner un énfasis en lo que para muchos es la Navidad, ¿sí? Para mí esa era Navidad, desafortunadamente, como para muchos también, ¿verdad? Y luego a medida que va pasando el tiempo, pues Navidad es intercambio ¿de qué? De regalos, o sea, es consumismo, y es uno de los días, como el día del 31 de octubre, que es de Halloween, son de los días de más consumismo a nivel mundial, ¿sí? De gran mercadotecnia, es donde se regalan, y yo te regalo, y que esto, que... Entonces, se va perdiendo el enfoque, ¿verdad? Otros beber, otros los magos en el pesebre, otros y la idolatría, cuando Dios dice pongan mi mirada en mí solamente, y así como aman sus caminos, me amarán a mí. Entonces empieza a perderse el enfoque, ¿sí? De la verdadera Navidad. Dije, para nosotros la verdadera Navidad es poner la mirada en el Gólgota. ¿Qué es el Gólgota? El Gólgota es donde Jesús murió. Esa es la verdadera Navidad. Sí, de hecho, Jesucristo nos menciona a través también del apóstol Pablo, y Jesús nos dice que cada vez que nosotros celebremos la cena del Señor, su muerte anunciamos y su resurrección. Nosotros esperamos y festejamos el día que Él vendrá por nosotros. Eso sí dice la Escritura, ¿verdad? Jesús dice, cada día que hagan esta cena y se celebre, ustedes recordarán, sí, y tendrán en presente el día que yo vendré por ustedes. Entonces, pero no vamos a dejar desapercibido, sí, para nosotros, sí, precisamente hablar del nacimiento. Vamos a Lucas, por favor, 2:8. ¿Se acuerdan la semana pasada? La semana pasada hablé de la promesa, y de qué más. ¿Quién se acuerda? Promesa, pacto y juramento. ¿La promesa qué es? La promesa es un anuncio, ¿sí? Es un anuncio precisamente que se hace si tú llegas o haces caso de ese anuncio. Esa es una promesa. Porque la Biblia dice, tenemos promesas, y la promesa es un anuncio de lo que Dios dice que dará en caso de que tú lo hagas. Yo les puse un ejemplo. El ejemplo, pues, si ustedes vienen hoy a las 8 de la noche, se les va a regalar pizza. Claro, mi esposa no sabía, pero es un anuncio que yo estoy haciendo. Era algo de un ejemplo, ¿verdad? Y le dije, no vayan a venir, porque todos, imagínense que la hermana Anita diciendo, no, yo no dije nada. Pero el anuncio era que si ustedes vienen, ¿qué se les va a entregar? Esa es una promesa, pero tienen que venir. Entonces después les hablé del pacto. ¿Qué es el pacto? El pacto que Dios había hecho con Israel. Y luego después del juramento, donde Dios jura, sí, precisamente por sí mismo. Porque hay gente que jura, hay gente que promete, cuando la Biblia dice que no jures, ¿sí? Que no tomes el nombre de Dios en vano. Pero hay mucha gente, cuando nosotros jurábamos y decíamos, te lo juro que ya voy a cambiar por lo que más quiero. ¿Sí? ¿Cuántos dijeron eso así alguna vez también? Oye, no. Entonces, te lo juro, y a veces te prometo, ¿sí? Te prometo por mi abuelita, por mi suegra, por mi hijo, que lo voy a cumplir. Y no lo cumplí, ¿verdad? Porque el juramento es dar testimonio de alguien que sabe bien que tú lo vas a cumplir. Imagínense, por ejemplo, en los que se le llaman los votos, te prometo serte fiel, ¿sí? Y empezamos a prometer. Y te prometo estar contigo en la pobreza, en la riqueza, y haces votos. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Y te juro, ¿sí? Y ahí está la esposa ya. No, sí, ya sé que nunca me vas a fallar. Y cuando... ¿Se fijan? Entonces dice la Biblia, no jures. Entonces Dios jura y hace un juramento, y jura por sí mismo, y da esta palabra, le dice a Abraham, en ti serán benditas, ¿qué? Todas las naciones de la tierra. En eso consiste lo que yo quiero leer, porque para que todas las familias sean benditas, hablando de todos, judíos, gentiles, en ti serán benditas, esa es la promesa, sí, ese es el juramento. Dice, nada prevalecerá contra esa palabra, contra la iglesia, ¿sí? Entonces, en ti serán benditas, Abraham, recuerda el padre de la fe, y suelta a Dios esta palabra, y dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo seremos benditos?
solamente a través de alguien que se llama Jesucristo. Solamente a través de alguien que nacería, que es una promesa, que es una profecía de Isaías, de Daniel, de Miqueas, o sea, profetas que han hablado de alguien que van a ser. Desde Génesis 3 dice, traemos la palabra de alguien que nacería, y Dios le dice a Abraham, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo serán benditas? ¿Cómo serán bendecidas? A través de creer en Jesucristo. Entonces toda la palabra nos habla de alguien que va a nacer, de alguien que va a venir, y que tenemos que creer en él, y en eso radica precisamente lo que yo quiero ver en esta tarde. Vamos a ver Lucas capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tenemos ahí? En Lucas capítulo 2, versículo 8 dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí, dice, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, y harás el niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Dice la palabra, hermano, en el versículo 8, me regreso. Dice, ¿qué había ahí? Pastores. Mire, los pastores, para empezar, los pastores eran mal vistos, ¿sí? Para ellos olía mal, era denigrante el oficio de pastor. O sea, una persona desde Egipto, ¿sí? Desde Egipto ya traemos ese contexto. De hecho, cuando todos los hermanos van a ver a José, José le pide al faraón que los tenga en una región, ¿sí?, llamada Gosén, donde hay mucho pasto, y que sus hermanos se van a dedicar a ser pastores. José pensando, el faraón no me va a decir que no, porque ellos no quieren a los pastores, y mis hermanos son pastores, ¿sí?, de ovejas. Entonces, el faraón le dice que sí. ¿Por qué? Porque para todos los egipcios, un pastor dice en los estudios, los comentaristas, que solamente de ver a un pastor ellos se vomitaban. O sea, para ellos era denigrante ser un pastor de ovejas. Pero ¿qué creen? Algo va a pasar con estos pastores. Lo acabamos de leer. Dice que esos pastores están ahí, están en un campo abierto, y algo van a recibir ellos de parte de Dios. O sea, no es en un templo, no es acá con la gente que tiene riquezas, sino es a campo abierto, y es con los pastores. Y dice así en el versículo 2: y aquí se les presentó un ángel del Señor, diga conmigo, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Hermanos, los pastores tenían una reputación de que ellos se robaban las ovejas. O sea, que era gente, a pesar que no querían, era un oficio muy denigrante. Aparte, era gente que siempre tomaba lo que no era suyo. Y aquí Dios nos manda un mensaje. Dice que sobre ellos cayó la gloria de Dios. ¿Cuánto me pasó, querido rey? Pues no se escogió personas. En eso consiste precisamente la Navidad. ¿Por qué? Porque a esos pastores, a esa gente que nadie quiere, a esa gente que a lo mejor estuviéramos también nosotros ahí de ese lado, diríamos, no, a ellos no, no puede ser a ellos. Pues a ellos son los a los que Dios escoge, ¿sí? Y dice la palabra, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron, que dicen, gran temor. Precisamente por eso tuvieron gran temor, porque dijeron, la gloria de Dios, no, somos pecadores. Dice Dios, no, pues eso es lo que yo quiero anunciarles a ustedes. Desde ahí ya vemos, se fija cómo Dios vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26? Mira lo que dice 1 Corintios, poniéndole una marca aquí, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. ¿Lo tenemos ahí? Mire lo que dice 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos que sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Esos pastores dijeron, no, a nosotros no. A nosotros nos miran mal, a nosotros no nos quiere, a nosotros hasta la gente les causa repugnancia porque somos pastores. Y Pablo dice, no, si lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A lo fuerte. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,
y lo que no es para deshacer lo que es. El versículo 29 dice, a fin de que nadie que se capte en su presencia. No es un pastor el que va a cambiar, no es una organización, no, es Dios. Dice la palabra que saca de lo vil y menospreciable para que nadie diga, yo lo cambié, yo hice esto, yo oré por él, claro que vamos a orar, yo lo ayudé, el centro de acá, no, es Dios el que merece la gloria y la honra. Dice la palabra, hermano, allí en Lucas capítulo 2, en el versículo 3, dice así, Lucas 2, versículo 3, versículo 10, pero el ángel le dijo, no temas. En ese momento ellos se asustan, dicen, no, nosotros no somos capaces de recibir esta gloria de Dios, no somos dignos de recibir esta gloria, dice el Señor. El ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para ¿qué? ¿Significa? Es para todo el pueblo, es para todo. Y lo dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hay una promesa, hay una palabra para Abraham, pero también para David. Para Abraham dice, serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra, serán benditas. Para que cuando venga Cristo, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No hablamos de una religión, hablamos del creer, de confiar en él, en Cristo, el Salvador. Antes eran promesas condicionadas, eran pactos por obra, donde Dios decía al pueblo de Israel, si tú haces, ciertamente vivirás. Pero eso apuntaba a alguien, porque ninguno va a cumplir los mandamientos, nadie va a cumplir la ley. En eso radica la humanidad, en eso radica el nacimiento, radica en que manifestar a Dios, la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo, que ahora viene a nosotros a salvación y que creamos en Él. Y lo dice la palabra, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, y a David le dijo esta palabra, dijo David, de tu descendencia, si de tu descendencia saldrá el que será rey de Israel. Y no más rey de Israel, sino el rey de todo aquel que cree en él y confía en él y que le da salvación para vida eterna. ¿Cuánto no me pasó que vive reina? Por los siglos de los siglos, amén, a sea la gloria y la honra. Y lo dice la palabra, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y les da una señal, dice, les voy a dar una señal. Quiero que vean esta señal. Dice, esto les servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto, ¿qué? En pañales, acostado ¿dónde? En un pesebre. ¿Sí? A ver, ya tenemos aquí otro dato. O sea, en el censo que se va a dar en ese momento, hay mesones donde se queda la gente en el segundo piso, pero abajo es un establo, abajo es un pesebre. Por eso, se fijan que lo que les mencionaba ahorita, muchos ponen el establito y ponen ahí el pesebre. Pero ese lugar donde ahora le dice Dios, le dice el ángel, aquí en este momento esta será la señal, y el niño estará en pañales acostado en un pesebre. O sea, en un lugar que nadie piensa, imagínense, en un pesebre. Ahí a un ladito de los animales, de las vaquitas, de todo, oliendo feo ahí. Pues ahí es donde Dios decide mandar a su Hijo Jesucristo. Dice, de lo vil, de lo necio, de todo lo que Dios se place, de aquellos que hemos sido necios, que hemos sido ingratos, que nos sentimos débiles, el Señor, y nos manda ese mensaje. Dice, sí, mi hijo, mire, mi hijo, ¿dónde nació? ¿Dónde nació? En un pesebre. Para enseñarnos a nosotros a ser, ¿qué? Humildes. Y en eso muchas veces, hermanos, Dios va a empezar a quebrantar el ego en el ser humano. El ser humano, voy a generalizar, tenemos ego, hay orgullo, ¿sí? En nuestro corazón, que hasta el último día de aquellos que hemos nacido para confiar en Él, el Señor va a empezar a quebrar todo eso. Orgullo, soberbia, ¿sí? Egoísmo. Dios nos ama tanto y Él no quiere que vayamos al cielo así. Él nos ha redimido, pero Él empieza a enseñarnos a nosotros a depender totalmente de Él. Que dice la palabra, tú tienes que tener toda tu mirada en Él, toda la mirada en el autor y consumador de la fe. Y empieza el proceso. Un día, usted y yo decidimos seguirlo a Él, pero había cosas en nuestro corazón, ¿sí? Había cosas en nuestro corazón que impedían, ¿sí?, que Él fuera el rey sobre nosotros. ¿Sí me estoy explicando esta hora? Podían ser cosas, o sea, tú vienes a Cristo, tú crees en Él y Él te da salvación, pero hay cosas que quedan en nuestra vida.
Y empieza el proceso. En automático, muchas veces cuando venimos a Cristo, si los que éramos bien maldicientos nos quita las maldiciones. A otros éramos bien borrachos, nos quita el alcohol rápido. A otros las maldiciones, a otros el alcohol, las drogas, el chisme, el egoísmo. Pero a veces quedan cosas en nuestro ser que tenemos que pulir. Y tenemos que enseñar esto porque muchos se confunden. Oye, yo voy a la iglesia, pero mira cómo es. Bueno, esa persona tiene que empezar a producir frutos en su vida. En eso consiste la lucha entre la carne y el espíritu. La carne se revela. La carne no va a querer dejar el egoísmo, el orgullo, el alcohol, el gozo del mundo. Pero cuando tú recibes la palabra de Dios, entonces empieza la verdadera lucha. De lo que yo estoy recibiendo, como hoy en esta mañana, yo sé que hay alguien que vino para la gloria de Dios y se llama Jesucristo. Entonces tú dices, no, yo tengo que vivir para la gloria de Dios. Todo lo que yo haga es para la gloria de Dios. Todo lo que yo haga es delante de Dios. Todo lo que yo pueda hacer, recoger el papelito que está ahí, echarlo al bote de la basura, limpiar una silla, barrer, todo eso es para la gloria de Dios. Aunque nadie me diga, ay, qué bueno que ya me vieron que lo hice, ya llevé esto, ya hice aquello, ya le di a alguien. No, dice la palabra, todo lo que tú hagas está delante de Dios. Tanto lo bueno como lo malo. O sea, todo lo que yo haga, tanto bueno como malo, sí, dice la palabra, todo lo que yo haga está delante de Dios, está al descubierto. Cuando venimos y nos damos cuenta de realmente quién es el Señor, y así como esos pastores que no se sentían dignos de Él, en ese momento es cuando nosotros nos hacemos dignos de venir a su presencia. Y de ahí nos sacó el Señor. Y dice la palabra, hermano, vamos a poner una marca ahí, y vamos a ver Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Mire, había en aquel tiempo mucha tribulación, mucha persecución y muchas pruebas. Y ahí el profeta Miqueas como el profeta Isaías y tanto Daniel siempre dan la señal del nacimiento de Cristo. Los momentos de más prueba y de más tribulación en Israel es donde se presenta la palabra de parte de Dios. Y este es un caso de Miqueas capítulo 5:2. ¿Sí? ¿Cuántos han leído Miqueas? ¿Sí? Miqueas 5:2 es un profeta menor. Imagínense llegar al cielo y que le diga a Miqueas, oye, si leíste el libro, no, Miqueas, ¿cómo? Pero Miqueas nos dice esto. Miqueas 5, versículo 2 dice así. Dice, pero tú, Belén, Efrata, ¿cómo es Belén? Pequeña. Otra vez volvemos a lo mismo. Y tenemos otro dato. Ya vimos en un pesebre, ¿sí? A unos hombres que no se sentían dignos, que tomaban prestado lo que era suyo, que para muchos eran aberrantes oficio. Ahora Jesús en Belén, no en Jerusalén, sino en Belén, pequeña. Era tan pequeña, hermano, pero tan pequeña que cuando se levantó el censo, se olvidaron de Belén. Pero ahí nació nuestro Salvador. Cuando dice gloria a Dios. ¿Cuántos han sentido pequeños de repente? Cuando dice, no, nos sentíamos pequeños. Y dice, no, Dios no va a poner la mirada sobre mí. Dios no me va a perdonar. En eso consiste la gloria de Dios. El manifestar la gloria de Dios es la misericordia y la gracia sobre lo vil del mundo, sobre lo menospreciable del mundo. Yo decía el jueves, hermano, a veces nosotros nos ponemos hasta legalistas. Y Dios no se portó así con nosotros. Dios manifestó la gracia y la misericordia para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? En el pueblo de Israel se aplicaban leyes de justicia, leyes de santidad tremenda, lo estamos estudiando. ¿Sí? Desde Levítico le dice Dios a Israel, no hagas esto, santifícate, conságrate, si no lo haces no vas a vivir. Ellos dicen que sí, no lo van a poder lograr. Y nosotros estaremos igual que ellos, pero ahora para nosotros nos ha nacido un Salvador. Os ha nacido un niño, dice Isaías, admirable, consejero, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, hacia la gloria y la honra. ¿En qué consiste la verdadera Navidad? En eso. Que dice la palabra, la gloria de Dios fue manifestada. No es beber y vuelvan a beber. No, va más allá que un pino, que unas esferas, va más allá que si esto, no, va más allá en entender y mirar en alguien que nació, que se encarnó para que nosotros tuviéramos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Eso tenemos una frase que vive y reina, por decir, es la encarnación de Dios en la tierra. De eso consiste. Para nosotros es celebración cada día en nuestra vida, desde que yo amanezco.
Gracias, Señor, porque un día naciste en mi corazón. Claro, el 24 nos juntamos, cantamos. ¿Sí? Para muchos ese día va a ser difícil porque se acordarán que el ser amado no está con ellos ahora, que el año pasado estuvo. ¿Sí? Tal vez el caso de nosotros, de algunos que nos escuchan, que nos van a escuchar. Para otros será otra vez fiestas o la mágica Navidad, como dicen muchos. O la otra será juntarse en un antro, como le llaman, y beber y volver a beber. Y mañana, que padre, ¿quién tomó más? ¿Sí? ¿Se acuerdan? El que tomaba más era más machín, decíamos, ¿verdad? El que aguanta más, el que pagó más. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la gloria de Dios rodeó a aquellos pastores. Dice la palabra, en Miqueas capítulo 5, que Belén, dice, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ¿qué? Dice lo que dice, de ti me saldrá, no dice, de María me saldrá. No dice, de ti me saldrá el que será Señor Israel. Ese niño que María va a agarrar y que le agarra sus deditos, ¿sí? Y que se agarran los deditos, ¿sí? A María. Esos deditos son los que esculpieron los cielos y la tierra. Y le llaman, este es un niño con poder, no ese niño, su niño con poder, ese niño es el Señor de señores, es el Rey de reyes sobre toda la tierra. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y mire lo que dice aquí, punto y coma, y sus ¿qué? Salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, un día van a ser, un día iban a ser, pero sus salidas son desde la eternidad. ¿Cómo podemos entender esto? O sea, ¿cómo poder decir, cómo? A ver, van a ser, pero él ya salió. Sí, porque él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él es aquel que dice la palabra desde antes, en la eternidad. La eternidad no la podemos medir. Una vez di un mensaje a los jóvenes y pusimos un cordón blanco, ¿te acuerdas? Y pusimos un puntito negro con un marcador. Era un hilo blanco, un cordón, hilo de caña. Y le dijimos, ese punto negro es la vida que nosotros tenemos aquí en la tierra. Y todo lo blanco que no terminaría es la eternidad. Y a veces pensamos que cuando estamos aquí en la tierra, nuestra vida es todo lo blanco. Y nos olvidamos que solamente esa vida es ese puntito negro. Estamos de paso. ¿Cuántos dicen amén? Pero, hermano, los años van rápido. Yo estoy predicando ahorita y todavía recuerdo la imagen del año pasado que me bajé y prediqué y dije estas palabras aquí abajo, parecidas a estas. ¿Se acuerdan? Y hace un año. Rápido se va este año. Rápido se va el tiempo. Por eso, y más que nunca, yo voy a entender la verdadera Navidad, que para mí es manifestar la gloria de Dios, que Dios manifestó en su Hijo Jesucristo. Sus salidas son desde la eternidad. Mateo capítulo 2, por favor, me acompaña, por favor. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, ahí en el Nuevo Testamento. Y en Mateo, que es otro evangelio, Mateo capítulo 2 nos dice algo así, mire. Ya vimos realmente dónde nace, a quién se le aparece, ¿sí? Vemos su humildad, que a veces nosotros podemos pensar y decir, pero es que yo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y nos sentimos como denigrados, nos sentimos, oye, pero mira, el Hijo de Dios nació y no tenía ese mesón, ese lugar privilegiado. Él estaba en un pesebre. Imagínense ahora yo pensar y decir, pero ¿por qué me pasa esto? Ese es el mensaje que Dios nos está diciendo a nosotros. Si el Hijo de Dios vino en humildad, ¿qué es lo que quiere Dios que nosotros vivamos? ¿En qué? En humildad. Dios empieza a quebrantar nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Empezamos nosotros a depender más de Dios. Y Dios permite muchas cosas en nosotros. ¿Sabe por qué? Para conocerlo a Él y porque Dios nos ama. ¿Cuándo están pasando pruebas y tribulaciones? Es en ese concepto que Dios manda a estos profetas. Y en ese concepto, en este contexto de tribulación y angustia, es donde Dios le dice, mira, van a ser alguien que será rey sobre Israel y sobre toda la tierra. Su nombre
Dice la palabra, será Manuel. Vamos a Mateo, que es Dios con nosotros. Mateo capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació, ¿dónde? Otra vez, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Y esta es otra característica que nos da Mateo y Lucas. Pero Mateo nos dice que vienen unos hombres que se llaman magos. Y esto nos regresa 700 años antes de Cristo, cuando el profeta Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Sí? Y miren, esto es una señal, porque estos son los hombres sobre la tierra que son los únicos que cuando llegan a un lugar, nadie en ninguna nación puede ser rey si los magos de la palabra magí establecen aquel rey, ¿sí? Y ellos pronuncian y hacen el decreto de que él será un rey. Estos magos de la palabra magí, muchos dicen que eran tres, ¿verdad? Y hasta le ponen el nombre, Melchor, Gaspar y Baltasar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Radicado precisamente que ellos traían oro, incienso y mirra, que tiene su representación, lo que ellos van a traer. ¿Sí? El oro que representa el reinado, ¿sí? El incienso, el sacerdocio, la mirra de que él iba a ser sepultado y iba a resurrección. Pero miren lo que dice la palabra. Estos magos o magí, que más después se le conocería, en algunas traducciones vienen como hombres sabios, no son simplemente unos magos, ¿va? Ni eran tres, ni eran Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿sí? No eran tres, ni eran magos, porque para nosotros hoy un mago es alguien que aparece algo, otros dicen hay magia negra y magia blanca. No, estos magos eran hombres sabios, eran hombres letrados en cultura, en astronomía. Una cosa es la astronomía y otra es la astrología, ¿eh? La astronomía. De hecho, cada vez que nacía un niño, ellos tienen la costumbre de alinearlo a las estrellas. ¿Se acuerdan de Taré? ¿Quién es Taré? ¿Quién se acuerda quién es Taré? Génesis 12. Taré es el papá de quién? De Abraham. Y Taré levanta a Abraham y lo alinea con una estrella, ¿sí? Y le dice, padre, le pone el nombre de Abraham, que significa padre enaltecido. Después Dios le va a quitar ese nombre porque él no quiere nadie enaltecido. El único que recibe toda la exaltación es nuestro Dios. Entonces, ellos reciben, precisamente en Babilonia, a Daniel, que fue llevado cautivo. Miren cómo esa cautividad y cómo ese cautiverio hace que Daniel, que era un joven, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Ese joven estaba siendo cautivo, ¿sí? Porque a veces pensamos, ¿verdad? También que algo malo que nos pasa es algo que puede ser, hasta echamos la culpa al diablo. No, era Dios. Era Dios que ya le había dicho y que habían recibido una palabra, porque ellos amaban más sus caminos que a Dios. Era tanta su pasión, ¿sí? Por sus caminos, que se olvidaban de Dios. Es como si ahora yo amara más algo que a Dios, que amara más mi trabajo que a Dios, que amara más lo que yo hago. Hay gente tan apasionada en lo que hace, que el Señor le dijo a ellos, aman más sus caminos, aman más lo que hacen que a mí. Y Dios le dice, los voy a mandar a cautiverio, los voy a mandar en esclavitud. Y es donde Dios agarra a Daniel y a otros amigos de él y se los lleva a Babilonia en cautiverio. Pero Daniel, aunque él estaba fuera de su ciudad y está en otra ciudad que no de él y en cautiverio, él toma una decisión: no contaminarse con la comida del rey. Y cuando él toma esa decisión, imagínense, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El mundo nos va a asediar por una parte del mundo. Acuérdense que el mundo te presenta tres fuentes de tentación, ¿sí? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. O sea, la carne quiere gozo, ¿sí? Los deseos de los ojos, todo lo que veo, yo quiero esa casota, lo voy a lograr como sea, ese carrazo, lo voy a tener como de lugar. Y muchos se van a la delincuencia por tener lo que sus ojos vieron. Son fuentes de tentación desde el principio. Y dice la palabra que Daniel se propuso en su corazón. ¿Dónde se propuso? En su corazón. En su corazón, o sea, en su espíritu, en su corazón, desde sus entrañas, tomó esa convicción. Él tenía firmes sus convicciones. Dijo, yo no me voy a contaminar. Y eso trajo a la vida de Daniel sabiduría. Cuando ustedes deciden apartarse para Dios, Dios les va a dar sabiduría. Cuando ustedes deciden apartarse del mundo, va a venir sabiduría de parte de Dios sobre ustedes. ¿Cuántos dicen amén?
cuando tú te empiezas a consagrar. ¿Cuántos de nosotros antes de Cristo huíamos sin que nadie nos persiguiera? No sé si le pasó eso. ¿Nadie aquí? Dice, no voy a andar por esa calle porque no voy a ser que me vayan a agarrar aquellos. Y no voy a ir por allá. Hermano, no queríamos ni salir. Andamos viviendo, dice la palabra, el impío corre sin que nadie lo persiga. Pero cuando ya tienes a Cristo, dice la palabra, ahora eres luz en medio de las tinieblas. Dijo Daniel, pues yo voy a ser luz. Aquí en medio de las tinieblas yo voy a ser luz. Dice la palabra, hermano, para no contar mucho la historia, usted puede leer todo el libro de Daniel. Daniel llegó a ser, hermano, uno de los hombres más importantes, este joven. Llegó a ser un hombre muy importante a tal grado que después él fue jefe de los magí. Fue jefe de los magí. Los sátrapas, que eran autoridades, querían tumbar a Daniel. Pero ¿cuántos saben que nada prevalecerá contra la obra de Dios? Dice la Escritura, y eso fue lo que Dios le dijo a Abraham, ni en las mismísimas puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Hermano, ya vamos a cumplir 15 años. Imagínense todas las luchas que ha tenido usted para estar aquí, las luchas que hemos tenido nosotros para estar aquí, pero nada prevalecerá cuando Dios llama a algo, cuando Dios llama a alguien. Cuando era un aplauso que vive reina. Es por eso que estamos aquí. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios está sobre nosotros. La gloria de Dios, dijo Daniel, ahora como jefe de ustedes, ahora como jefe de los magos. Fíjense hasta dónde Dios lo llevó. Los magos, ellos tenían en cierto momento una adoración a los dioses paganos, ¿sí? Ellos adoraban también astrología, ¿sí? Como ahora los horóscopos, ¿cuántos de nosotros nos levantamos y a ver qué dice Géminis, a ver qué dice Piscis, ¿no? A ver qué dice la palabra ahora, ¿verdad? Entonces ellos eran adoradores de todo eso y muchas cosas más. Pero cuando llega Daniel, que él temía al Señor, el creador de los cielos y la tierra, a Yahweh, a Jehová como lo conocemos, él empieza a hablar y él empieza a dar testimonio. Y él empieza a hablar de aquel que había de venir, del Mesías, del hebreo el ungido, del Cristo, del griego el ungido, el que había de venir. Y él empieza a dar la palabra. Y los magí, hermanos, los magí, le empiezan a creer a esa palabra. Y Daniel, que no registra que se casó, no registra nada de él, pues él empezó a guardar esas riquezas para que un día esos reyes, esos magos, 700 años después, vinieran a presentárselo al Hijo de Dios. Es algo tremendo. O sea, cómo ellos mantuvieron durante 700 años, 738 años, la palabra que Daniel les había dicho, aunque muchos de ellos se habían regresado otra vez a sus antiguas prácticas paganas, pero algunos no, algunos se quedaron, y esos magos trajeron ese oro, trajeron ese incienso y esa mirra, y caminaron, no sé, 1600 kilómetros buscando aquella estrella, ¿sí?, que se alineara y que en un momento dado los guiara para el nacimiento del Mesías Salvador. Ellos nunca perdieron de vista esto, como tampoco nosotros debemos de perder de vista que un día Cristo vendrá por nosotros. Daniel lo profetizó. 70 semanas, ¿se acuerdan de las 70 semanas de Daniel que estudiamos? Él dijo, ese es el día, quedó exacto el día que él iba a nacer. Ellos lo sabían, nosotros lo hemos estudiado perfecto en los tiempos. Y ese mismo Daniel que dijo que un día el Mesías vendría y que no se equivocó, es el mismo que dijo que un día regresará por su iglesia. Cuando una cosa que dice reina, sea la gloria y la honra, un día vendrá por nosotros. Y en eso consiste esta Navidad. Y esto consiste porque, fíjense bien, estos hombres, los magí, que no eran unos magos como hoy conocemos, la que el mago descubre, no sé, la magia, no, eran hombres sabios, eran hombres cultos. Pero cuando esos magos llegaban a una ciudad, ¿aquí iban? Dijimos, aquí iban. ¿Qué era? Exactamente. Cuando ellos llegaban a una nación, ellos llegaban a decir quién era el rey. Imagínense. ¿A dónde creen que van a ir? Exactamente. ¿Y quién está ahí como rey? Herodes. Hay varios Herodes, ¿verdad? Porque a mí me dijo, oye, ese Herodes nunca se muere, ¿verdad? No, es que hay Herodes el grande, Herodes el tetrarca. Y entonces este Herodes, ¿sí? Este Herodes era tan malo. Y no era judío, no era israelita. Él era idumeo. Y cuando el Imperio Romano llegó y con los medos a hacer un cautiverio, a conquista, se trajeron al papá de Herodes, ¿sí?
Y cuando ellos agarran al papá de Herodes, el papá de Herodes encontró, no solo esta palabra, pues encontró gracia con el Imperio Romano. Entonces encuentra esa gracia y él toma lo hacen procónsul de Judea al papá de Herodes. Él no es del pueblo de Dios, él es de otra nación. Pero él agarra tanto poder que cuando nace Herodes lo pone como rey de Judá. Así que todo el pueblo judío estaba enojado por eso. Aparte, déjenme decirles esto, Herodes era tan malo y tan sanguinario, ¿sí?, que la gente dice, preferimos ser un cerdo que un hijo de Herodes. Él siempre miraba cuando miraba algo atentado contra su reino, lo mandaba a matar. Mató un hijo, lo mató otro, pero antes de eso se casó con Mariana. Y Mariana sí tenía descendencia real. Entonces él dijo, me caso con ella para así afirmar más como rey, porque yo no soy de aquí. Entonces, cada hijo que nacía, ¿qué cree que le decía? ¿Qué le dije? ¿Qué le hacía? Lo mataba. Y nacía otro y lo mataba. Y otro dijeron, no, hombre, es preferible ser cerdo que el palacio que hijo de Herodes, porque nos va a matar. Y al último mató a Mariana. Y después dejó un edicto, dijo, cuando yo esté a punto de morir, quiero que maten a todos los hombres y autoridades más importantes de toda esta región, para que cuando yo muera, todos lloren. Pero no van a llorar por él, van a llorar por todos los que él mandó matar. Estoy hablando de Herodes. Ahora, imagínense, van a ir los magos y van a llegar ahí y ahí está Herodes. Imagínense, toda Jerusalén está temblando porque dicen, va a correr sangre en Jerusalén, porque este hombre es sanguinario. A tal grado que él, cuando conocemos la historia, los magos ya no regresaron para contarle precisamente a Herodes que habían encontrado el niño. Pero él, para asegurarse, mandó matar a todos los niños menores de ¿cuánto se acuerdan? De 2 años. Cuentan los historiadores, ¿sí?, de la escritura, que eran cerca de 2,000 niños que él mandó matar. Y por cierto, esto me trae a memoria que casi por regular nadie le pone a su niño Herodes. Le ponen otro nombre, ¿verdad? Pero ustedes saben que se llama Herodes. ¿Se fija? Hasta los que no conocen la Biblia dicen, vamos a ponerle Herodes o Nerón. Tampoco, ¿verdad? Eran hombres sanguinarios, pero ahí es donde van los magos. Vamos a verlo esto en un sentido práctico para nosotros. Vamos a ver esto. Mateo capítulo 2, versículo 3. Versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dicen los magos, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿para qué? Venimos para adorarle. Estos magos dicen, muy bien, es en Belén. Traen toda la palabra de Daniel, del profeta Daniel que ha profetizado, de Miqueas, ¿sí?, contemporáneo de Daniel, de Isaías, ¿sí? Isaías capítulo 7, 14, dice la palabra que él avienta una señal. Dice, esta será la señal, una virgen concebirá y dará luz, ¿sí?, un hijo, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, Isaías lo profetiza. Toda esa profecía acerca del nacimiento del Señor. Después de Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, pues un niño, ¿no sabes qué? Mire, vamos a ver Isaías 9, 6. ¿O quiere ver el 7, 14 también? Pero el 9, 6 dice así, porque un niño ¿qué? Nos es nacido, hijo nos es ¿qué? Fíjense, dice, no dice hijo que nació solamente para cierta nación, no. Es para todos, nos es dado ese hijo. Y el principado sobre su ¿qué? O sea, su autoridad es sobre su hombro. Él tiene autoridad y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Él es príncipe de qué? Es príncipe de paz. Mire, nadie puede estar en paz con Dios si no venimos a Cristo. Dice la palabra en Romanos 3:23. Romanos 3:23, mire lo que dice. Y todos estamos destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿De qué estamos destituidos? De la gloria de Dios. Mire, por cuando todos pecaron, están destituidos ¿de la qué? De la gloria de Dios. ¿Y a qué vino el ángel y les dijo a los pastores? ¿Qué se les apareció a los pastores? La gloria de Dios. Entonces dice la palabra, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios
por el pecado desde el Edén, pero eso vino Cristo para manifestar la gloria de Dios. Aleluya. Pecamos, nos apartamos de la gloria de Dios, pero cuando yo vengo a Cristo, cuando ahora yo creo en Él, en eso consiste esta Navidad. Cuando yo venga a Él, yo corra a Él, ¿sí? Lo demás es consumismo, es tantas cosas, pero cuando yo venga a Él y yo corra a Él, la gloria de Dios será sobre mí. ¿Cuánto dice amén? Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2, por favor, hermano. Vamos a ver lo práctico eso. Vamos a ver lo práctico para nosotros. Filipenses 2, 6. El cual, siendo en forma de ¿qué? De Dios. Fíjense. Lo cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que, como cosa que aferrarse. O sea, Él es Dios. Ese niño no es cualquier niño. Ese niño es Dios. Entonces imagínense el 24 cargar a un niño, ¿sí? Y decir, este es un niño y pásenlo porque lo vamos a levantar y pásenle de él un beso. No. El niño nació hace más de 2000 años y sus heridas son desde la eternidad. Y ese niño es Dios Todopoderoso. No estimó el ser igual a Dios como cosa que a que aferrarse, versículo siguiente, 7 al 9, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Él vino a servir. Nace en un pesebre, olía feo ahí, no en el mesón arriba, en Belén, la más pequeña, se olvidaron de censarla. Dice la palabra, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero a ese, que dice la palabra, que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, su humanidad no le quitaba divinidad, ¿sí? Ni su divinidad lo hacía un superhombre, él era Dios. A veces nos confundimos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no era desobediente, sino que él fue obediente en el propósito del cual Dios lo mandó aquí a esta tierra, imagínense. Y si él hizo la voluntad de Dios, ¿qué tengo que hacer yo ahora en esta vida de creyente? ¿Qué significa para mí la Navidad? Que la gloria de Dios ha venido sobre mí. ¿Y que yo tengo que hacer la voluntad mía? No. Cuando yo pequé, cuando yo soy el hombre pecador, yo no tengo la gloria de Dios. Y entonces hago mi voluntad, hago lo que yo quiero, porque no habita la gloria de Dios sobre mí. ¿Sí me voy explicando? Pero ¿qué sucede cuando viene la gloria de Dios? Ahora, yo no quiero hacer mi voluntad, no hablo de perfección, sino hablo de que ahora yo quiero hacer la voluntad de aquel que me tomó por soldado y que vino y mandó a su Hijo Jesucristo para morir por mí y meterme en su familia, y ahora somos la familia de Cristo. Cuando una persona que vive realmente. 9. Por lo cual Dios también, dice la palabra, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Llegaron los magos, ¿sí? Mateo 2. Y dice que dijeron, ¿dónde está el niño? Porque hemos venido ¿para qué? ¿Ustedes aquí vinieron esta mañana? A adorarle. ¿Ustedes qué hicieron cuando llevan a Cristo? Señor, quítame toda amargura. Señor, quítame esto porque quiero yo realmente ser alguien que perdone. Señor, quítame todo este egoísmo. Señor, quítame todo esto. Señor, yo quiero adorarle. Nosotros venimos y le adoramos a Él. Todas esas cosas, hermano, se empiezan a venir. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios se empieza a venir sobre nosotros. Nosotros nos dimos cuenta que éramos diferentes y a veces ni en ese momento nos dimos cuenta hasta que te diste realmente por hecho de que ya no querías hacer eso. ¿Cuándo dicen amén? Oye, ya no me dan ganas de tomar, ya no me dan ganas de chismear. Ahorita puedo chismear, ¿verdad? Porque la ley me lo permite decirles de lo desforo que era. Sí, pero ¿cuántos nos dijimos, Señor, ya me quitaste el chisme, el egoísmo, la vanidad, ahora quiero ser humilde? ¿Cuántos dijimos amén? Y cuando me lo acuerdas, te diste cuenta y te diste por hecho que empezaste a dejar todo eso. Ya no teníamos tentación por beber y beber y vuelvan a beber. Y el cigarro, las drogas, ¿sí? El pleito, la ira, ser obedientes a los padres. Cuando dicen amén. Dice la palabra, hermano, y Mateo capítulo 2,
Ellos querían algo. ¿Qué querían? Adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, Mateo 2:4, y convocados todos los principales sacerdotes, se los juntó todos. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y le dice así, le cita a Miqueas, dice: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente. Dice: el tiempo de la aparición de la estrella. Herodes empezó a indagar, hermano. Dijo: no, ¿dónde nace este niño? Porque miren lo que le dice en el versículo siguiente, en el versículo 8. Enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Dios. ¿Ustedes creen que lo quiere adorar? No le va a adorar, lo quiere matar. Pues si mató a los hijos, a Mariana. No, me dice: no, aquí no me por eso yo. Por eso le digo, hermano, cuando ellos encuentran al niño, los magos regresan a su tierra. Y muchos perdieron la vida de niños, pero el Hijo de Dios vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y dice la palabra: nada, hermanos, ¿se dan cuenta? Nada prevalecerá contra el propósito de Dios. Lo que Dios empezó en ti y en mí, Él lo va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuántos de nosotros nos resistimos? La verdad, ¿cuántos de nosotros nos resistimos? O a veces nos seguimos resistiendo. Y Dios dice: yo voy a cumplir un propósito en tu vida. ¿Sí? Dígale que está a su lado: ya no te resistas. O al que está atrás, dígale: ya no te resistas. ¿Sí? Cooperando. ¿Sabe por qué? Porque si Dios va a hacer algo conmigo, Él lo va a hacer. ¿Cuántos de nosotros dijimos y nos resistíamos mucho? ¿Nadie aquí se resistía? Otros dijeron, cuando te hablaron la primera, dijeron: no, sí, luego. ¿Cuántos de aquí nos resistimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya van levantando las manos, ¿se fijan? Los demás vinieron bien padre, gloria a Dios. Pero todos los que levantamos la mano, nos resistíamos. Hasta que un día la misericordia de Dios dijo: hasta aquí. ¿Sí? Algunos, digamos, enfermos, otros cortados, otros con muchas cosas en nuestro corazón, pero el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Otros dicen: hermano, ando todo tatuado en la cara, en la cabeza. Tú ven a Cristo, que quiere tatuar tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? El jueves hablamos de los tatuajes, por cierto, pero es que puede ver eso. Pero lo importante es que hoy nosotros hemos vivido y nacido para Cristo, para servirle a Él, y que un día estemos en su presencia. Vamos por favor a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos a ver esto. Ya lo vimos en el sentido, ¿verdad?, del nacimiento práctico para nosotros. Pero todo esto, de una manera que podamos ver que es para la gloria de Dios, nos muestra lo que decíamos hoy: la justicia de Dios. Que Él amó lo que no debe de amar. Él tuvo misericordia del que no debía tener misericordia. En eso consiste el nacimiento de Cristo. Que Él nace, ¿sí?, y pone sobre mí la gracia y su justicia. Y ahora la justicia de Dios me dice a mí que yo tengo un Dios que es grande en misericordia. A eso nació Jesucristo. Entonces imagínense, todo lo que yo hacía antes no era nada de lo que yo realmente ahora he aprendido. Y todo lo que hacía no era realmente festejar el nacimiento, la Navidad. Lo que era perderme, ¿sí?, en mi vida. Lo que yo tengo que hacer es entender que el verdadero nacimiento para mí es darle gracias a Dios todos los días por su grande misericordia, servirle a Él y manifestar la justicia y recordar que Él fue justo para conmigo, aunque yo soy un pecador. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra ahí en Lucas capítulo 2, versículo 12. Esto servirá de señal y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció
con él el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, una vez más, 14, gloria a Dios en las alturas. ¿Qué es lo que dice? Gloria a Dios, otra vez, en las alturas. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí en el original dice, paz a los hombres que tengan un buen deseo para con el Señor. No es paz y buena voluntad para con todos los hombres, no es. En el original es paz y buena voluntad para los hombres que tienen un deseo para con Dios. Eso es diferente. ¿Cuántos tenemos buenos deseos para con Dios? ¿Quién es Cristo? Dijimos en Isaías, Él es príncipe ¿de qué? De paz. Paz para todos los hombres que hemos creído en Cristo para salvación y vida eterna. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y voltear y ver el Gólgota. Ahí. Ver ahí donde fue la cruz. Murió y resucitó, dice la palabra. O sea, Él murió, pero Él vive para darnos vida eterna. Y todo aquel que viene a Él no lo eche fuera. ¿Cuántos quieren venir a Él? La pregunta va a ser, ¿qué actitud vamos a tomar? ¿La de Herodes? ¿La de los magos? ¿Qué quieren los magos? Adorarle. Hoy es precisamente eso lo que nosotros tenemos que recordar en este mes. ¿Sí? No aislarnos, sino pensar, ¿qué actitud voy a hacer? Yo voy a adorarle. ¿Qué significa adorarle? Manifestar la gloria de Dios en mi vida a todos los demás. Y ahora, que a pesar que yo estoy en pruebas y en tribulación, que los demás vean que yo tengo paz por lo que hizo Cristo en mí. La gloria de Dios no estaba en mí porque había pecado, pero ahora yo tengo la gloria de Dios y ahora yo tengo paz para con Dios. Y eso es para todos los hombres que tienen buena voluntad para con el Señor. Dios les bendiga. Amén. Y acuérdense de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ponernos de pie, por favor, el que pueda, y dándole gloria al Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. El pensar en la Navidad es pensar en la justicia de Dios. El pensar en la Navidad es ver en el Gólgota, o sea, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Que Él vino para salvarnos y para darnos vida eterna. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Sí, usted se va a reunir con su familia, con sus seres queridos, pero siempre recordarles esto. Hubo alguien que vino para salvarnos y se llama Jesucristo. No aislarnos, sino decirles, hubo alguien que un día vino y todos lo profetizaron. Isaías, Miqueas, Daniel, hombres caminaron cientos de kilómetros para venir a adorarle, porque habían confiado, y durante cientos de años traían esa palabra. Ahora nosotros traemos una palabra, un día Él vendrá por su iglesia, una vez más. Los israelitas no creían en Él, porque como acabamos de leer, ellos pensaban que Él venía a liberarlos en ese momento cuando vino aquí a la tierra, que Él venía a liberarlos contra el imperio romano, pero Jesús venía a liberarlos más de una mano fuerte de esos imperios romanos, sino Él venía a liberarlos del pecado, que es más importante. Porque el pueblo de Israel fue liberado físicamente, pero no espiritualmente, porque no entraron a la tierra prometida. Un día Él vendrá, sí, pero ahora sí vendrá con vara de hierro. Y ahí en el Armagedón, dice Apocalipsis, Él vencerá a todos sus enemigos, que después de la gran tribulación se levantarán contra Él. O sea, aún habiendo ya todo lo que ha pasado, todo lo que Dios ha hecho, va a haber gente, hermano, que se va a levantar todavía contra Dios en el Armagedón. En Apocalipsis dice eso. Por eso hoy yo le doy gracias a Dios que Él ha puesto la mirada sobre mí, y que aunque me resistí, dice la palabra, nadie puede venir a Cristo si Dios no lo trae. Gracias a Dios porque me trajo a Cristo. ¿Me resistí? Sí, pero aprendí y sigo aprendiendo. Por eso más que nunca hay que venir a Él por nuestra propia cuenta, venir a Él en nuestra propia voluntad, y que nuestras familias sepan y nos vean en nosotros. A veces yo les digo a los jueves cuando les doy enseñanza,
Ahora nos tardamos casi 2 horas en la enseñanza, pues. Yo les digo, miren, a veces nosotros nos convertimos en muy legalistas. Lo que tenemos que hacer es manifestar con nuestra vida la gloria de Dios. El silencio a veces dice más que 1000 palabras. Cuando Cristo estaba en la cruz, Él guardó silencio y Él obedeció por amor. Y le dijeron a Él, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y Él decía, tú lo has dicho. O sea, Él no podía en la cruz mandar legiones de ángeles, hermano, para que lo pudieran defender y bajar de la cruz. Mas, sin embargo, dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El pueblo de Israel. Que aunque tienen un pacto, Dios tiene un pacto con ellos. Dice Romanos que los dones de Dios son irrevocables, refiriéndose al llamado de Dios al pueblo de Israel. No se refiere a los dones que Dios nos ha dado como iglesia. Se refiere al llamado de Dios al pueblo de Israel. Pero ahorita, el israelita que no quiere nada de Cristo se va al infierno. ¿Sí me voy explicando? Y muchos hacen pleitesía a Israel. No, nosotros somos la iglesia de Cristo. Y si ellos se arrepienten, también serán parte de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si nosotros tenemos que poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único. Él vivió y murió para darnos vida eterna. Ven a Él. Dile, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, y quiere sea solamente la gloria y la honra. Y gracias al Señor porque Él ha quitado de nuestro corazón muchas cosas, sigue quitando. ¿Cuántos dicen amén? Así que preocupémonos por eso. Preocupémonos por agradarlo a Él. Lo demás vendrá por añadidura. El cambio en tu vida, mira, cuando te preocupas más por poner tu mirada en Él y por agradarlo a Él, tarde o temprano te das cuenta que estás viviendo en santidad cada día más, que has dejado de hacer las cosas que ya no hacías. Eso es manifestar el nacimiento de Cristo en nuestra vida. En eso consiste el nacimiento de la encarnación de Dios en su Hijo, el que se hizo carne para habitar entre nosotros, y que ahora nosotros, por Él, que aún siendo Dios no se aferró, y dice la palabra que ahora Él vino, y que Él vino a los suyos y no lo recibieron, pero aquellos que lo reciben, hoy, mañana, tendrán una autoridad de ser hechos hijos de Dios. Muchos dicen, no, yo también soy hijo de Dios. No, eres creación de Dios. La Biblia dice que solamente el Hijo de Dios es aquel que ha creído en Cristo, en el Hijo de Dios. ¿Cuántos quieren venir a Él? ¿Cuántos dicen, aquí está mi corazón? ¿Cuántos dicen, aquí está mi corazón? Y mi corazón, Señor, te lo entrego así, como está, apachurrado, Señor, con sufrimiento, quizás con enojo, con ira, quizás, Señor, porque no he logrado lo que he querido lograr, quizás porque mi padre me dejó, mi esposa me engañó, Señor, quizás porque no he podido, pero hoy aquí está mi corazón. Cierren sus ojos un momento, por favor, no se me muevan, cierren sus ojos tantito. Muchos en estos días estarán festejando una Navidad que no es, pero para nosotros todos los días ha nacido Cristo en nuestro corazón. Y no seamos legalistas con ellos, sino démosles la palabra. No ataquemos, sino démosles la palabra, que ellos puedan ver la gloria de Dios en tu vida. No nos desgarremos las vestiduras, sino digámosle, hubo alguien que nació. Pero ahora, de ese porque yo quiero decir algo. Lo que menos se menciona en estos días, el 24, es Jesucristo. Se mencionan regalos, viajes, familia, nos unimos, no es esto, no aquello, pero no mencionan a Jesucristo. Es más, si lo mencionaran, no habría quien se parara y dijera, no, de eso no estamos hablando. De eso consiste la Navidad. ¿Sí me estoy explicando? Hoy más que nunca dile, Señor, ayúdame para compartir, para impartir la verdadera Navidad que he aprendido hoy. Ayúdame para realmente ser aquello para lo cual vino el Hijo de Dios a encarnarse aquí en la tierra, y que hoy yo pueda tener paz para con Dios a través de Él.
que después de mi pecado la gloria de Dios se fue sobre mí, pero ahora que yo estoy con Él tengo la gloria de Dios para manifestar al hombre la gloria de Dios y la imagen de Dios que hizo los cielos y la tierra. Hoy podemos decir gracias, Señor, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice la palabra, y le dijo a Marta y a María: Marta, podrás afanarte, podrás hacer tantas cosas, pero yo quiero decirte algo, Marta, no te afanes tanto. María ha escogido la mejor parte, es adorarme. Y María es la alegoría o la figura de la iglesia, la cual tenemos que adorarle y buscarlo a Él. Hoy en esta hora, Señor, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Y gritaron aquellos ángeles y las huestes, y todos gritaron: la gloria de Dios, la gloria de Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Gracias, Señor, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos, y aún los escogidos serán engañados. Son tiempos peligrosos, pero nada podrá llenar tu vacío, solamente el Eterno. Podrás correr de aquí hacia allá, podrás recibir esto y aquello, pero el único que te mantiene en paz para con Dios es Jesucristo. Hoy se les enseña a los jóvenes y se les dice: tú puedes, tú vales mucho, tú esto, tú lo otro. La Biblia dice: niégate a ti mismo, carga tu cruz y sígueme, carga tu cruz y sígueme. En eso han pensado muchos que es la Navidad, se centra todo en el hombre, se centra todo menos en Cristo. Y la Navidad es Cristo, Cristo, Cristo. ¿Por qué no le decimos: